primero que quería decirles es que yo no soy un experto en huella hídrica, pero sí soy el responsable de algunos proyectos que tienen que ver con la sostenibilidad dentro de Ciencia. ¿Y por qué nos hemos metido en este tema? Bueno, porque nos parece, y siguiendo un poco la línea que ha dicho la representante de Acciona, nos parece que es importante que las empresas de agua nos preocupemos de toda esa panoplia que hay ya de huellas, y nos parecía que la huella hídrica formaba parte de nuestra actividad y formaba parte de aquello que podíamos nosotros hacer. En un momento como este, en el que además yo creo que hay que ser mucho más estricto y hay que tener todo y algunos parámetros y algunos indicadores que nos están cayendo y algunas hipótesis de las que teníamos hasta ahora ya no nos sirven, nos parecía que también teníamos que ser rigurosos en algo que para nosotros es la contabilidad del agua, y ahí la huella hídrica nos prestaba gran ayuda. Y desde luego, si queríamos ser rigurosos, también lo que nos parecía es que teníamos que hacerlo con alguien que fuera un agente importante dentro del cálculo de la huella hídrica, y por eso decidimos en su momento hacerlo con la Fundación Botín y con el equipo que dirige el profesor Llamas, que está aquí presente. Y nos parecía que debíamos de elegir además un sitio en el que fuera relevante fundamentalmente por su tamaño, ¿no? Es decir, a mí siempre me preocupaba dónde elegíamos el cálculo que íbamos a hacer, qué resultados íbamos a sacar y qué utilidad podría tener para la zona, ¿no? Entonces, por varios motivos que nos unían en Cantabria, pues decidimos hacerlo en Cantabria. Y bueno, hemos hecho durante los últimos 7 o 8 meses, hemos realizado el estudio que culminó con una presentación, como decía Alberto esta mañana, que hicimos el viernes pasado en Cantabria, en la sede de la Fundación Botín en Santander. Y yo voy a utilizar de apoyo esa presentación que hicimos entonces, aunque la voy a pasar muy deprisa y me voy a centrar en aquello que me parece relevante. Esta me parece relevante, es decir, si cogemos los datos o algunos datos del Foro Económico Mundial de Davos, donde se habla de los riesgos del agua, ahí, como ven, en los últimos años, se señala ahí, sí, en el 2012 y en el 2013 como segundo riesgo estaba los abastecimientos de agua. En el 2014 bajó una posición a la tercera, pero ya en el 2015 la crisis del agua se presenta como un hecho real en el mundo y, por lo tanto, pues es relevante, ¿no? Algunas consideraciones que seguramente en este foro no son tan importantes o porque son sabidas, pero que el viernes nos parecía importante resaltar en Cantabria, es que, por ser obvio, no hay que dejar de decir que un servicio de agua tiene que ser fiable y que tiene que ser seguro, es decir, que estamos hablando de cantidad y calidad, y de que no hay economías pujantes en el mundo actualmente que no garanticen este servicio del agua. Con lo cual, en eso que os decía, o que empezaba yo diciendo, de que nos parecía importante ser cada vez más rigurosos, lo de que aquella frase famosa que se recoge ahí también, de lo que no se mide, no se valora, pues nos parece que la huella hídrica también nos ayuda a ser más rigurosos en eso, ¿no? Bueno, hay aquí algunas consideraciones y algunas ideas que marcábamos el otro día, sobre todo para justificar los antecedentes de los estudios que había hecho hasta entonces la Fundación Botín y de los que nosotros nos aprovechábamos en esa experiencia. Hablábamos también entonces de la diferencia de cálculos entre lo que hace la WFN y lo que ahora propone la ISO, pero como ya el representante de AENOR nos ha hablado de ello, pues tampoco me voy a parar en eso. Y sí me voy a parar un poco más en ese estudio, que supongo que además estará colgado, como también decía Alberto esta mañana, estará colgado en la web de la Fundación Botín y se podrá descargar. Y ahí veréis la metodología que hemos hecho, la cuantificación que hemos hecho, todos los gráficos, las tablas, que ahora os voy a sacar alguna, y la identificación de oportunidades desde el punto de vista social y económico que para la región de Cantabria puede tener un estudio de este tipo. Sacábamos también una gráfica que trataba de decir, en ese diagrama en el que tenemos en abscisas el agua verde disponible y el agua azul en ordenadas, cuál va a ser la situación del 50% de la población del mundo, hablando también del estrés hídrico que hablaban antes de Acciona, qué situación está España y qué situación está en Cantabria. Como veis, Cantabria tiene una situación absolutamente privilegiada,
pero nosotros creemos que además de la intuición deberíamos de darle un mayor peso a los datos y a saber qué hay detrás de esa intuición que tenemos todos. Esto es lo que siempre se dice del agua que necesitamos para el agua que hay para producir determinados productos, y contamos por los 1.500 litros de agua que hace falta para un kilo de pan, los 10.000 para las prendas para un pantalón vaquero, los 15.000 para un kilo de carne, ¿no? Que es, yo creo que a la hora de hacer una difusión de una herramienta relativamente poco conocida en un ambiente que no sepa del agua, pues parece importante. Y quizás mucho más relevante la importancia que tiene el movimiento de agua en una estrategia, yo diría que geopolítica además, y social y económica. Y este es un caso que siempre un investigador de la Universidad Complutense, Pedro Martínez, siempre le gusta decir que es un barco de trigo, de los que llegan a Israel, por ejemplo, a Palestina, un barco de trigo son 1.000 barcos de agua, ¿no? Es decir, me parece que es un ejemplo muy gráfico de la importancia que tiene el agua que movemos en cualquier producto de los que tratamos, ¿no? y de la importancia que tienen determinadas políticas, sobre todo en las políticas agrarias y agrícolas, donde es importante decidir qué tipo de cultivo hacemos, qué tipo de cultivo tiene más cantidad de agua, y por lo tanto, si fuéramos capaces de tener una planificación estratégica y centralizada en el país, pues sería bastante útil, ¿no? También nos parecía importante resaltar que efectivamente en la huella hídrica yo creo que tenemos que estar involucrados todos. Este es un proyecto además que ha sido una colaboración, como también ha dicho esta mañana Javier y Alberto, entre varias universidades, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica, la Universidad de Cantabria, una empresa privada como somos nosotros, FCC Aqualia, y la Fundación Botín, que es la fundación familiar más grande de España, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que era importante resaltar esa colaboración público-privada, privada-pública de todos los actores en momentos además de crisis, donde lo que es importante es que los objetivos de todos se alineen y de que seamos capaces cada uno de aportar en lo que más sabemos hacer, ¿no? Y aunque ya que hasta ya había llegado, no pasa nada. No voy a sacar solo un par de gráficas, pero sí que sepan que hemos tratado todos estos aspectos, hemos tratado y hemos calculado hemos hecho el cálculo del agua necesaria en la agricultura en Cantabria, de la ganadería. Nos hemos parado bastante también en los usos urbanos del agua en Cantabria, en los usos del turismo y la importancia del turismo en un territorio tan verde como es Cantabria, y donde evidentemente ellos están vendiendo medio ambiente y están vendiendo el agua que tienen en paisaje y en los productos que hay allí en aquella región. Nos hemos detenido también bastante en el agua industrial y en el agua de consumo industrial, y hemos hecho planos específicos de cada uno de los sectores, y de la importancia también del agua de los embalses y cómo entran en el ciclo del agua y cómo dejan una huella bastante significativa además en Cantabria, ¿no? Por simplificar un poco y sin decir ya lo que es agua azul y agua verde que se ha dicho, pues por ejemplo en Cantabria tenemos estas cantidades, ¿no? Es decir, la huella hídrica de Cantabria está en casi en 3.000 hectómetros cúbicos año, de los que prácticamente la mayoría, como no podía ser de otra forma, es agua verde, pero bueno, lo hemos cuantificado, donde la agricultura tiene el 44% y los bosques el 56%, y el agua azul es bastante menor que la verde, solamente 89 hectómetros cúbicos, y ahí está la cantidad de agua que intervienen y que hay en los embalses, en el uso doméstico y en el industrial, ¿no? Este es uno de los planos uno de los mapas que hemos utilizado y que hemos sacado, es decir, donde evidentemente nos ayudan cuantificando, midiendo, somos capaces de analizar dónde están los usos del agua. Este en concreto, pues es el agua que hay en los bosques y en los pastos. Tenemos también el del turismo, donde se ve que se cambia absolutamente, del sur se pasa al norte, porque en la zona costera es donde más usos turísticos hay, pero si se bajan el estudio verán que tenemos para cada uno de los sectores. Y esta es una de las conclusiones que más satisfacción además ha dado al Gobierno de Cantabria, porque por fin pueden presumir, además de que ya lo hicieran, pero pueden presumir con cuantificación y con un estudio que lo avala,
donde dice o donde decimos que Cantabria es una exportadora neta de agua virtual, es decir, en Cantabria tenemos un problema de información que también es importante decirlo ahora, es decir, al final tú en este tipo de estudios trabajas con los datos que tienes, pero los datos no son muy fiables y depende del sector y de la fuente a la que acudes, pues los datos pueden cambiar, pero con los datos que tenemos, que hemos dedicado pues más de un tercio del tiempo a ver qué datos había y a validarlos y a ver qué fuentes eran las primarias y cuáles las secundarias, como hablábamos antes, pues bueno, pues con esos datos aproximadamente 4.500 hectómetros cúbicos es lo que importa Cantabria del resto de España y unos 800 del resto del mundo. Y cuando nos vamos a las exportaciones internacionales y lo queremos hacer en un ámbito regional, como es una comunidad autónoma, pues ahí ya nos varía muchísimo más los datos y son bastante más inexactos. Pero luego lo que hace es exportar como 3 veces más, ¿no? Alrededor de 15.500 hectómetros cúbicos al resto de España y unos 1.500 al resto del mundo, ¿no? Ya digo que los datos de partida es algo que nos preocupa porque en función de ellos el estudio tiene mayor o menor exactitud. Y aquí no se ve muy bien, pero bueno, para que se tenga una idea, hemos comparado el agua virtual de España con Cantabria. Cantabria, efectivamente, en todo aquello que tiene que ver con todo lo que consumimos en el hogar, ¿no? En el pan, los plátanos, la cerveza, los zumos, y para tener una idea de cómo es la curva y cómo es la gráfica del consumo del agua en una región como Cantabria, pues bueno, pues esta es una de las que también podrán ver cuando vean el estudio, ¿no? Y ya hablando de las conclusiones, a nosotros nos parece que evidentemente la huella hídrica nos da una herramienta más para ser mucho más exhaustivos en esa contabilidad que decía yo en el agua y para hacer de verdad la contabilidad del agua por regiones y para saber qué usos le damos al agua, no solo al agua que vemos, sino al agua que no vemos. Evidentemente también hemos hecho mucho hincapié en Cantabria de que la abundancia de agua no solo es una particularidad geográfica o por ser una particularidad geográfica en la zona norte en general de España y en particular en Cantabria es un bien económico de primera magnitud que hay que poner en valor y que hay que analizarlo con otra serie de indicadores. Y desde luego es evidente también que tiene un cierto atractivo turístico y que el que esa región sea verde, que evidentemente tiene que ver con el agua, pues también es importante para destacar en esa región, ¿no? Lo que os había dicho antes también, que Cantabria exporta el triple del agua de lo que recibe, que los recursos hídricos de Cantabria redundan en un notable beneficio para el resto de España y por lo tanto pues hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de determinadas cosas, que es una región generosa en exportación de agua porque todos los productos que ellos exportan pues llevan una gran cantidad de agua y evidentemente eso hay que destacarlo, que nos parece una herramienta de apoyo a la planificación hidrológica, es decir, Cantabria, el gobierno de Cantabria bautizó el año 14 como el año del agua y de la gestión del agua en Cantabria. Y me parece que les hemos demostrado, y ellos han visto en este tiempo que hemos calculado esto, que la huella hídrica es una herramienta complementaria a las herramientas clásicas que hasta ahora se utilizan en la planificación hidrológica y le han dado un cierto valor, con lo cual pues eso nos ha venido a decir que hemos acertado eligiendo la región y eligiendo el tipo de estudio que estábamos haciendo. Que es importante también favorecer, es decir, yo creo que esto ayuda también a favorecer un poco más a aquellos sectores que son mucho más productivos desde el punto de vista social y económico, porque le da una mayor importancia a un recurso escaso en general, aunque no lo sea tanto allí como es el agua. Y de luego el gobierno regional lo que sí nos ha dicho y lo que sí parece es que a partir de ahora en las futuras planificaciones hidrológicas, por lo menos si este sigue, no sé si cambia el siguiente, si haría lo mismo, pues que va a utilizar la huella hídrica como una herramienta complementaria a todo lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, simplemente por terminar, nos parece que es un estudio que ayudará a entender y que ayuda a entender el agua como una estrategia y como un recurso estratégico dentro de una región rica en agua como es Cantabria, ¿no? Nada más. Muchas gracias.